Mis padres merecían estar en un asilo de ancianos después de lo que nos hicieron a mi hermana y a mí mientras crecíamos. Cuando Elena tenía 8 años y yo 6, mi madre nos encerró en el sótano durante 3 horas porque habíamos derramado jugo sobre su alfombra nueva. El sótano no tenía luces. Nos quedamos sentadas en el suelo de concreto, tomadas de la mano, hasta que mi padre regresó del trabajo y nos encontró. Él solo se encogió de hombros y dijo que probablemente nos lo merecíamos. Eso era normal para nosotras. Cuando yo tenía 9 años, me rompí el brazo al caerme de mi bicicleta. Le dije a mi madre que me dolía muchísimo y que no podía moverlo. Ella dijo que estaba exagerando y me hizo esperar 2 días antes de llevarme al médico. El doctor preguntó por qué esperamos tanto. Mi madre mintió y dijo que nunca se lo había dicho. Elena lo pasó peor con los asuntos de la escuela. Necesitaba gafas en 4º grado. La enfermera de la escuela llamó a casa 3 veces. Mi madre tiró las notas a la basura. Elena reprobó 2 exámenes porque no podía ver la pizarra. Su maestra citó a mi madre a una reunión. Mi madre se presentó y culpó a Elena por no estudiar lo suficiente. Elena no obtuvo gafas hasta 6º grado, cuando el seguro de mi padre lo cubrió todo. Nuestra casa era siempre un desorden. No un desorden normal. Había pilas de periódicos de 1997 apilados hasta el techo. Platos con moho por todas partes. En el baño crecía algo negro en las esquinas. Cuando algunos niños venían a jugar, nunca regresaban. La madre de una niña llamó a la escuela, pero no pasó nada. La comida también era extraña. Mi madre compraba víveres y luego se olvidaba de ellos. Encontrábamos verduras podridas en el refrigerador durante semanas. A veces no había nada para comer excepto galletas saladas. Elena aprendió a preparar sándwiches cuando tenía 7 años. Comíamos mucha mantequilla de maní. Mi padre trabajaba en la fábrica, pero pasaba todas las noches en el bar. Llegaba a casa a las 10, comía comida fría de una lata y se dormía en el sofá. Los fines de semana, veía la televisión y bebía cerveza. Nunca nos hablaba a menos que fuera para gritarnos. La peor parte era que les decían a todos que éramos unas mentirosas. Cuando yo tenía 12 años, una maestra me preguntó por unos moretones en mi brazo. Le dije que mi madre me había agarrado muy fuerte durante una discusión. La escuela llamó a casa. Mi madre lloró y les dijo que yo estaba pasando por una fase en la que inventaba historias para llamar la atención. Le creyeron. Elena intentó buscar ayuda cuando tenía 15 años. Le dijo a su orientadora escolar que estábamos sufriendo negligencia. La orientadora llamó a los servicios sociales. Una mujer vino a nuestra casa. Mi madre limpió todo esa mañana, horneó galletas, actuó de manera súper simpática. La mujer nos hizo preguntas con mi madre parada justo allí. Estábamos demasiado asustadas para decir algo real. El caso se cerró. Ambas nos fuimos en cuanto cumplimos los 18 años. Elena se mudó a 3 estados de distancia. Yo me quedé más cerca, pero apenas hablábamos con mis padres. Nunca se disculparon. Nunca admitieron nada. Les dijeron a los parientes que los habíamos abandonado. El mes pasado, mi padre sufrió un derrame cerebral. Mi madre no puede cuidarlo sola. Ahora tiene 71 años y está perdiendo la memoria. Me llama constantemente a mí y a Elena pidiendo ayuda. Quiere que los mudemos a nuestras casas. Que los cuidemos. Que estemos allí para ellos como debe hacer la familia. Ayer, la trabajadora social del hospital me llamó. Su nombre era Silvia. Dijo que mi padre sería dado de alta pronto y que necesitaban saber el plan. ¿Podría ir a casa? ¿Tenía apoyo familiar? ¿Arreglaríamos la atención domiciliaria? Le pregunté a Silvia qué pasaba si no había apoyo familiar. Dijo que tendrían que considerar instalaciones de vida asistida o asilos de ancianos. Algunos serán agradables, otros serán básicos. Dependía de su seguro y sus ahorros. Llamé a Elena anoche. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, es tu decisión. Decidas lo que decidas, estoy contigo. Esta mañana, Silvia volvió a llamar. Necesitaba una respuesta. Mi padre estaba listo para el alta. Mi madre estaba en el hospital llorando, rogándole a las enfermeras por más tiempo. Seguía diciendo que sus hijas resolverían algo. Miré los documentos que Silvia me había enviado por correo electrónico. Había 3 instalaciones dentro de su rango de precios. Una tenía críticas aceptables. Otra tenía críticas terribles con informes de negligencia. Una estaba en el medio. La voz de Silvia llegó a través del teléfono. ¿Qué debo decirle al equipo de alta? ¿Pueden sus padres contar con el apoyo familiar o debemos iniciar el papeleo para la colocación? Sostuve el teléfono. Sonó mi timbre. Ahora no, pensé, pero sonó de nuevo, urgente, desesperado. Espere, le dije a Silvia. Caminé hacia la puerta y la abrí. Elena estaba allí. A las 11 de la mañana, a 3 estados de distancia de donde debería estar. Su rostro estaba rojo e hinchado. Sostenía una caja. Conduje toda la noche, susurró. Fui a su casa. Encontré esto escondido en el sótano,
detrás de la pared donde nos encerraban. Abrió la caja. Dentro había docenas de fotos Polaroid, diarios y recortes de periódico. La primera foto que vi hizo que mis rodillas flaquearan. Éramos nosotras, pero había otra niña pequeña en la imagen. Me quedé mirando la foto. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. La niña parecía tener unos 4 años. Cabello oscuro como el de Elena y el mío. La misma nariz, el mismo mentón. Estaba parada entre nosotras, en lo que parecía ser nuestro viejo patio trasero. Detrás estaba el columpio, el que mi padre quitó cuando yo tenía 7 años porque dijo que éramos demasiado mayores. En la foto, la niña estaba sonriendo, una gran sonrisa con dientes. Llevaba un vestido amarillo con flores. Tenía la mano en el hombro de Elena. Elena parecía tener quizás 3 o 4 años en la foto. Yo era un bebé en un cochecito a su lado. Parecíamos una familia normal, 3 hermanas en el patio trasero en un día de verano. ¿Quién es esta? Mi voz salió extraña, estrangulada. Los ojos de Elena estaban rojos e hinchados. Había estado llorando durante todo el viaje, 11 horas seguidas. Pude verlo en las ojeras, el temblor de sus manos. Sigue mirando, dijo. Había olvidado que Silvia seguía al teléfono hasta que escuché su voz. ¿Hola? ¿Sigue ahí, señorita Ramírez? La llamaré de vuelta, dije. Colgué sin esperar una respuesta. Dejé caer mi teléfono sobre la mesa de la entrada. Chocó contra el cuenco donde guardo mis llaves. El sonido fue demasiado fuerte en la casa silenciosa. Nos mudamos a la mesa de mi cocina. Elena vació la caja. Las Polaroid se dispersaron por todas partes. Diarios con cubiertas descoloridas. Recortes de periódico amarillentos que se desmoronaban por los bordes. Una pulsera de hospital de niño. Un mechón de cabello oscuro en una pequeña bolsa de plástico. Conté las fotos. Había 43 de ellas. 43 momentos de una vida que yo nunca supe que existió. La niña pequeña en una fiesta de cumpleaños soplando velas en un pastel. Parecía tener unos 3 años. El número 3 estaba en el pastel con glaseado rosa. La niña pequeña riendo en una bañera. Burbujas de jabón en su cabello. La niña pequeña en la mañana de Navidad sosteniendo una muñeca con cabello amarillo. La niña pequeña dormida en nuestro viejo sofá marrón. El mismo sofá que me daba pesadillas, con una manta subida hasta la barbilla. La niña pequeña parada frente a nuestra casa, sosteniendo una lonchera y llevando una mochila. Tal vez su primer día de clases. Y en muchas de las fotos, Elena y yo también estábamos allí, paradas a su lado, jugando con ella, siendo sus hermanas. Tomé otra foto. La misma niña pequeña, pero ahora más grande, tal vez de 5 o 6 años. Estaba sentada en el sofá de nuestra sala. Reconocí el feo sofá marrón que mi madre se negó a reemplazar hasta que yo estaba en la escuela secundaria. La niña sostenía un conejo de peluche con orejas caídas y ojos de botón. Estaba sonriendo a la cámara, pero algo era diferente en esta foto. Miré más de cerca. Tenía el brazo enyesado. Un yeso blanco con pegatinas de dibujos animados. Dora la exploradora. Las pistas de Blue. El tipo de pegatinas que un niño tendría a finales de los 90. Elena. No podía respirar. Elena. ¿Quién es ella? Mi hermana agarró uno de los diarios y lo abrió. La letra era de mi madre. La reconocería en cualquier lugar. Esa cursiva cuidadosa que usaba para las listas de compras y las tarjetas de cumpleaños. La forma en que hacía los bucles en sus íes y cruzaba sus tes. Yo solía practicar copiando esa letra cuando era niña, tratando de falsificar permisos para excursiones que ella olvidaba firmar. Elena leyó en voz alta, 14 de junio de 1994. Rosa no deja de llorar. Nada de lo que hago ayuda. Arturo dice que tengo que esforzarme más. Estoy tan cansada. Solo quiero que se calle. A veces pienso en poner mi mano sobre su boca solo para hacerla parar. Mi sangre se congeló. Estiré la mano para tomar el diario. Elena me lo entregó. Las entradas estaban fechadas. Regulares. Mi madre había estado escribiendo en esta cosa casi todos los días. 18 de junio de 1994. Rosa se cayó hoy. Estaba trepando de nuevo al mostrador de la cocina, a pesar de que le dije que no lo hiciera. Se golpeó la cabeza contra el suelo. Arturo dijo que debería haberla estado vigilando. Probablemente tenga razón. Lloró durante 2 horas. 22 de junio de 1994. Tuve que llevar a Rosa al médico. La caída le dejó un bulto que no desaparecía. Les dije que se cayó de su triciclo. Me creyeron. Nos dieron compresas de hielo y nos enviaron a casa. 1994. Ese fue el año antes de que yo naciera. Yo habría tenido menos un año. Elena también. Sigue leyendo, dijo Elena. Sus manos también estaban temblando ahora. Pude ver el temblor en sus dedos mientras se agarraba al borde de la mesa. Pasé unas páginas. 3 de agosto de 1994. Rosa volvió a caerse hoy. Le dije al médico que es torpe. Me creyó. Arturo está enojado.
Dice que tengo que vigilarla mejor. Pero, ¿cómo puedo vigilar a 3 niños? Elena se mete en todo. El bebé necesita atención constante. Y Rosa no escucha. Es demasiado. Todo es demasiado. Me estoy ahogando. 3 niños. Agarré otro diario. Este era de 1995. La tapa era azul con flores. El tipo de diario que comprarías en una farmacia por $3. Lo abrí en una página al azar. La letra de mi madre de nuevo. 18 de septiembre de 1995. Rosa comenzó el jardín de infancia hoy. La maestra preguntó por el moretón en su brazo. Le dije que se cayó en el patio de recreo. Me creyó. Rosa no dijo nada. Está aprendiendo a guardar silencio. Eso es bueno. Arturo dice que los que se callan sobreviven. Me sentí enferma. Literalmente enferma. Mi estómago dio un vuelco. Me eché hacia atrás de la mesa. La silla raspó el suelo con un sonido como un grito. Llegué al fregadero antes de vomitar. No había mucho en mi estómago, solo café y bilis. Me quemó al subir. Mis ojos lloraron. Mis manos se agarraron al borde del fregadero tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Elena se acercó por detrás y puso su mano en mi espalda. Frotó pequeños círculos entre mis omóplatos, de la misma manera que yo solía hacer con ella cuando éramos niñas y se despertaba llorando por pesadillas. Ninguna de las dos dijo nada durante mucho tiempo. El reloj de la cocina hacía tic-tac. El refrigerador zumbaba. Afuera, un perro ladró 3 veces y luego se quedó en silencio. Sonidos normales, los sonidos de un martes por la mañana normal. Pero nada volvería a ser normal. Me enjuagué la boca, me salpiqué agua en la cara, miré mi reflejo en la oscura ventana sobre el fregadero. Parecía pálida, vieja. Mis ojos estaban rojos. Cuando pude hablar de nuevo, hice la pregunta, ¿qué le pasó? Elena regresó a la mesa. Recogió uno de los recortes de periódico. Sus manos estaban firmes ahora, como si ya hubiera procesado esto en el camino, como si hubiera pasado 11 horas en el coche, sola con sus pensamientos, superando el horror antes de llegar. Ahora, solo estaba entregando hechos, pruebas, evidencia de lo que realmente eran nuestros padres. Niña local desaparecida del Parque Riverside, leyó el titular en voz alta. Julio de 1997. Rosa Ramírez, de 5 años, fue reportada como desaparecida por sus padres después de que se alejara durante un picnic familiar. La policía está buscando en la zona. La niña fue vista por última vez con un vestido amarillo y sandalias blancas. Le quité el recorte. El papel estaba quebradizo, amarillento por el tiempo. La foto era granulada, como todas las fotos de periódico de esa época, pero pude ver a la misma niña pequeña, el mismo cabello oscuro cortado en un bob, la misma nariz y mentón, los mismos ojos que se parecían a los míos cuando los veía en el espejo. ¿Desaparecida? Elena me entregó otro recorte. Este estaba fechado 2 semanas después. Continúa la búsqueda de niña de Riverside. Agosto de 1997. Las autoridades están ampliando la búsqueda de Rosa Ramírez, quien desapareció hace 3 semanas del Parque Riverside. Se han traído perros para ayudar en el esfuerzo. Los padres, Arturo y Denisa Ramírez, están cooperando con los investigadores. Solo queremos que nuestra bebé regrese, dijo Denisa Ramírez entre lágrimas. Por favor, si alguien sabe algo, llame a la policía. Entre lágrimas. Mamá llorando para las cámaras, rogando por ayuda para encontrar a su hija desaparecida. La misma mujer que había escrito en su diario sobre querer cubrir la boca de su hija para hacerla dejar de llorar. Y otro recorte, este de septiembre. Sin pistas en el caso Ramírez. Septiembre de 1997. La policía dice que han agotado todas las pistas en la desaparición de Rosa Ramírez, de 5 años. Los investigadores no han encontrado evidencia de juego sucio ni testigos de la desaparición de la niña. Este caso permanece abierto, declaró el detective Francisco Montero. No hemos perdido la esperanza de encontrar a Rosa. La familia ha declinado hacer más comentarios. Me senté pesadamente en el suelo de la cocina. Simplemente caí. Mis piernas se dieron y aterricé en el frío azulejo, mi espalda contra las puertas del gabinete. Elena se sentó a mi lado. Dobló sus largas piernas y rodeó sus rodillas con los brazos. Nos sentamos así, una al lado de la otra, justo como solíamos sentarnos en el sótano cuando éramos pequeñas, en la oscuridad, agarrándonos la una a la otra porque no había nada más a lo que aferrarse. Ella era nuestra hermana, dije. Sí, y desapareció. Eso es lo que dicen los periódicos. Miré a mi hermana. Su rostro estaba delgado. Había perdido peso desde que la vi la Navidad pasada. Había líneas alrededor de sus ojos que no habían estado allí antes. Tenía 34 años, pero en este momento parecía de 50. ¿No lo crees?, dije. Elena recogió el último objeto de la caja, la pulsera del hospital. Le dio la vuelta para que pudiera leerla. Ramírez Rosa. Fecha de nacimiento 15 de marzo del 92. H.
General Riverside. Peso 7 libras 4 onzas. Longitud 19 pulgadas. Nacimiento. Un nacimiento real. Nuestra hermana era real. Había nacido en un hospital, pesada y medida, se le había dado un nombre y una pulsera. Había existido y luego había dejado de existir. Esto lo encontré en un lugar diferente, dijo Elena. No con las fotos. Escondido detrás de un ladrillo en la pared del sótano. Junto con algo más. El sótano, por supuesto. Todo siempre volvía a ese sótano. Recordé la distribución, el suelo de concreto que siempre estaba frío, incluso en verano. Las tuberías expuestas que corrían a lo largo del techo. La bombilla desnuda que no funcionaba porque mamá la quitó. El olor a humedad y cartón viejo. El miedo que vivía en cada sombra. Recordé una pared que se veía diferente a las otras. Ladrillos más nuevos, de un color diferente. Lo noté una vez cuando tenía 7 u 8 años, pero me había dado demasiado miedo investigar. Demasiado miedo para hacer algo que pudiera enfadar a mamá. ¿Qué más encontraste? Elena metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña bolsa de plástico. Dentro había un trozo de papel doblado. Viejo, amarillo alrededor de los bordes. Los pliegues estaban desgastados de tanto doblarse y desdoblarse. Léelo, dijo. Desdoblé el papel con manos temblorosas. Era una nota escrita a mano. La letra de mi madre de nuevo. La misma cursiva cuidadosa, pero esta vez las letras eran más descuidadas, apresuradas, como si lo hubiera escrito a toda prisa. Está en el jardín, bajo los rosales. Dios nos perdone. Julio de 1997. Lo leí 3 veces. Luego lo leí de nuevo. Las palabras no tenían sentido. Sí tenían sentido. Tenían un sentido terrible y horrible. Los rosales, susurré. Elena asintió. Los rosales detrás de la casa. Los que mamá plantó en el verano de 1997. Recordé esas rosas, flores de color rojo oscuro con pétalos de terciopelo. El jardín más preciado de mi madre, su obsesión. Trabajó en ese jardín todos los días durante años, regando, podando, fertilizando. Pasaba horas allí afuera, hablándoles a las plantas como si pudieran escucharla. Mantenía a todos alejados. No nos dejaba jugar cerca. No dejaba que papá lo tocara. Cuando yo era niña, tal vez de 8 años, le pregunté si podía ayudar a plantar flores una vez. Solo quería pasar tiempo con ella. Solo quería que me notara por algo bueno en lugar de algo malo. Me gritó tan fuerte que los vecinos salieron a ver. El señor López de al lado preguntó si todo estaba bien. Mamá sonrió y dijo que todo estaba bien. Que los niños simplemente no entendían de jardines. Nunca volví a preguntar. ¿Crees? No pude terminar la frase. No creo nada, dijo Elena. Sé lo que hicieron, Claudia. Nuestros padres asesinaron a nuestra hermana, la enterraron en el patio trasero y luego pasaron 25 años fingiendo que nunca existió. Las palabras quedaron flotando en el aire. Asesinato. Nuestros padres. Nuestra hermana. Me quedé mirando la nota en mis manos. La confesión de mi madre escrita con su propia letra, escondida en el sótano donde solía encerrarnos. Justo al lado de la evidencia de los crímenes que cometió contra otra niña, una niña a la que mató. Necesitamos llamar a la policía, dije. Lo sé. Esto es Elena. Esto es evidencia. Esto es prueba de un crimen. Sé lo que es. He tenido 11 horas para pensar en ello. Mi teléfono sonó. Silvia, del hospital. Dejé que fuera al buzón de voz. Lo que sea que pasara con la colocación de mis padres en un asilo, ya no importaba. Nada sobre su comodidad importaba ya. ¿Qué hacemos?, pregunté. Elena se puso de pie y se sacudió los pantalones vaqueros. Parecía mayor que sus 34 años. Cansada de una manera que el sueño no podía arreglar. Atormentada por un conocimiento que nunca podría desaprender. Primero, llamamos a la policía. Les mostramos todo. Les decimos dónde buscar. Y luego descubrimos que le pasó realmente a nuestra hermana. Hermana. Una hermana que nunca supe que tenía. Una hermana que desapareció cuando yo tenía 2 años. Una hermana que podría estar enterrada en el patio trasero de nuestros padres, bajo el preciado jardín de rosas de mamá. Una hermana llamada Rosa. Como la hierba. Como el recuerdo. Llamé a la policía. Mis manos seguían temblando. Tuve que ingresar mi contraseña 3 veces antes de poder desbloquear mi teléfono. La línea de no emergencia del departamento local me puso en espera durante 6 minutos. Luego me transfirió a alguien que me puso en espera durante 4 minutos más. Y luego me transfirió de nuevo. Le dije a la tercera persona que tenía evidencia de un posible crimen. Un caso sin resolver de 1997. Una niña desaparecida que podría no estar desaparecida en absoluto. ¿Qué clase de evidencia?, preguntó la despachadora. Diarios, fotografías, una confesión. ¿Una confesión de qué? Asesinato. La línea se quedó en silencio.
Luego, la despachadora dijo que enviaría a alguien. 2 horas después, tocaron a mi puerta. El nombre del detective era Guzmán. Fernando Guzmán. Tendría unos 50 años, con el pelo gris corto y ojos cansados que decían que había visto demasiado en su carrera. Tenía el tipo de rostro que había aprendido a no mostrar sorpresa, asco u horror, sin importar lo que encontrara. Su compañera era más joven, una mujer llamada Cruz, con el cabello oscuro recogido en una coleta y una libreta ya lista. Parecía que no llevaba el tiempo suficiente en el trabajo como para desarrollar esa cara de detective inexpresiva. Sus ojos eran penetrantes, alertas, hambrientos de información. Nos sentamos en mi sala, Elena y yo en el sofá, los detectives en las sillas frente a nosotras, la caja de evidencia sobre la mesa de café entre nosotros. Guzmán recogió primero los recortes de periódico, leyéndolos lentamente. Su rostro no cambió, pero vi cómo se tensaba su mandíbula. ¿Me están diciendo que estos son sus padres?, preguntó. Arturo y Denisa Ramírez, dije. Todavía viven en esa dirección, 247 de Maple Drive. ¿Y encontraron todo esto en su casa? Elena respondió, en el sótano, escondido detrás de un panel de la pared. Nuestra madre solía encerrarnos allí cuando éramos niñas. Siempre me pregunté por qué esa sección de la pared se veía diferente. Cruz estaba tomando notas. ¿Cuándo descubrieron esto? Anoche. Conduje directamente hasta aquí. Guzmán recogió la nota. La del jardín. La leyó 2 veces. Luego nos miró. Esto es serio, dijo. Si lo que están sugiriendo es cierto. Sé lo que estamos sugiriendo, dije. Sé cómo suena, pero esa es nuestra hermana en esas fotos. Una hermana de la que nadie nos contó jamás. Y según la propia letra de nuestra madre, está enterrada en el patio trasero. Guzmán le entregó la nota a Cruz. Necesitaremos verificar la letra. Obtener una orden de registro para la propiedad. Esto va a tomar tiempo. Nuestro padre tuvo un derrame cerebral, dijo Elena. Está siendo dado de alta del hospital. Nos están pidiendo que los cuidemos. Las cejas de Guzmán se levantaron. ¿Es así? Se supone que debemos decidir si ponerlos en un asilo de ancianos o llevarlos a nuestras casas. Yo pospondría esa decisión, dijo Guzmán. Si esto resulta ser cierto, sus padres van a pasar sus últimos años en un lugar mucho menos cómodo que un asilo de ancianos. Se llevaron la caja con ellos. Todo, las fotos, los diarios, los recortes, la pulsera, la nota. Nos dieron recibos y nos dijeron que no saliéramos de la ciudad, como si estuviera planeando ir a alguna parte. Después de que se fueron, Elena y yo nos quedamos en silencio. La casa se sentía diferente ahora. Todo se sentía diferente. ¿La recuerdas en absoluto?, preguntó Elena finalmente. Negué con la cabeza. Yo tenía 2 años cuando desapareció. Tú habrías tenido 4. Tengo estos sueños a veces, dijo Elena lentamente. Hay una niña pequeña. Está llorando y estoy tratando de ayudarla, pero no puedo alcanzarla. Siempre pensé que era solo una pesadilla. ¿Crees que es un recuerdo? No sé lo que es. Pero ahora, se interrumpió. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Silvia del hospital. Sus padres están preguntando por usted. La condición de su padre es estable, pero está angustiado. Su madre está pasando un momento difícil. Por favor, llame. Le mostré el texto a Elena. ¿Qué les decimos?, pregunté. Nada. No les decimos nada. Dejemos que la policía haga su trabajo. Se van a enterar de que hablamos con la policía. Lo sé. Van a saber que fuimos nosotras. Bien, la voz de Elena era dura. Más dura de lo que nunca la había oído. Ya no era la niña pequeña asustada que me tomaba de la mano en el sótano oscuro. Ahora era otra persona. Alguien que había conducido toda la noche para mostrarme que nuestros padres no solo eran abusivos. Eran monstruos. Los siguientes 3 días fueron un borrón. Guzmán llamó el segundo día para decirnos que habían obtenido una orden. Un equipo iba a registrar la propiedad de mis padres. Nos preguntó si podíamos ir a la estación para dar declaraciones formales. Pasamos 4 horas respondiendo preguntas. ¿Dónde nacimos? ¿Cuándo nos fuimos de casa? ¿Qué recordábamos de nuestra infancia? ¿Nuestros padres mencionaron alguna vez a otra niña? ¿Sabíamos del escondite en el sótano? ¿Por qué estábamos buscando en su casa en primer lugar? Les conté sobre el abuso. Todo. El sótano, el brazo roto, la negligencia, la forma en que mamá convenció a todos de que éramos mentirosas. La trabajadora social que creyó su actuación, todo lo que había pasado 20 años tratando de olvidar. Cruz tomó notas todo el tiempo. En un momento, salió de la habitación y regresó con los ojos rojos. Me pregunté si tendría hijos propios. Aquí tienes la segunda parte de la historia, traducida, organizada en párrafos y con los nombres de personajes cambiados. Al tercer día, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Guzmán. Encontramos algo, dijo.
Necesitan venir a la estación. Desperté a Elena. Había estado durmiendo en mi sofá desde que llegó. Condujimos a la estación de policía en silencio. El sol apenas estaba saliendo. Todo parecía gris e irreal. Nos llevaron a una sala de conferencias. Guzmán estaba allí con Cruz y otros 2 detectives que no reconocí. Había una mujer de traje que resultó ser de la oficina del fiscal de distrito. Por favor, siéntense, dijo Guzmán. Nos sentamos. Ayer por la tarde, nuestro equipo llevó a cabo una excavación en el patio trasero de sus padres, específicamente en el área debajo del rosal. No podía respirar. Elena agarró mi mano bajo la mesa. Encontramos restos humanos, dijo Guzmán. La habitación se ladeó. Oí que Elena hizo un sonido pequeño y dolido como el de un animal atrapado. Según el examen preliminar, los restos son consistentes con los de una niña de entre 4 y 6 años. Femenino. Los restos han estado allí por un periodo prolongado, posiblemente 25 a 30 años. Rosa, dije. Mi voz no sonaba como la mía. Hemos enviado muestras para análisis de ADN para confirmar la identidad. Necesitaremos muestras de ADN de ambas para la comparación. Elena estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No se las limpió. ¿Qué hay de nuestros padres?, pregunté. La mujer de la oficina del fiscal de distrito intervino. Arturo y Denisa Ramírez fueron puestos bajo custodia esta mañana. Han sido acusados de asesinato en primer grado y abuso de un cadáver. Cargos adicionales podrían seguir. Están en el hospital, dije estúpidamente. Mi padre tuvo un derrame cerebral. Ha sido trasladado al ala médica de la cárcel del condado. Su madre está detenida por separado. Asesinato. Asesinato en primer grado. Mi madre de 71 años con su memoria fallando. Mi padre que ni siquiera podía hablar claramente después de su derrame cerebral. Asesinos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena. Habrá una investigación. Un juicio eventualmente, asumiendo que su padre sea considerado competente para ser juzgado. Su madre ya ha solicitado hablar con los investigadores. ¿Quiere hablar? Guzmán asintió. Ha cooperado. Más de lo que esperábamos, honestamente. ¿Qué está diciendo? Guzmán y Cruz intercambiaron una mirada. Es parte de por qué las trajimos, dijo Guzmán. Su madre ha dado una declaración. Antes de continuar, quiero prepararlas. Lo que nos ha dicho es difícil. ¿Difícil? Como si algo de esto no fuera difícil. Díganos, dije. Guzmán abrió una carpeta. No la miró, simplemente la sostuvo como un accesorio. Según la declaración de su madre, Rosa nació en 1992. Fue su primera hija. Desde el principio, hubo problemas. Su madre afirma que la niña era difícil. Lloraba constantemente. No dormía. No comía adecuadamente. Era un bebé, dijo Elena. Eso es lo que hacen los bebés. Solo les estoy diciendo lo que ella dijo, continuó Guzmán. Cuando Rosa creció, los problemas se intensificaron. Su madre la describió como desafiante, irrespetuosa. Dice que la niña la provocó. Tenía 5 años, dije. Lo sé. Una niña de 5 años no puede provocar a un adulto a... No pude terminar la frase. Su madre afirma que fue un accidente, dijo Guzmán. Julio de 1997. Dice que Rosa se cayó por las escaleras del sótano, se golpeó la cabeza. Cuando su padre llegó del trabajo, ella se había ido y la enterraron en el patio trasero en lugar de llamar a una ambulancia. Según su madre, entraron en pánico. Tenían miedo de lo que la gente pensaría. Miedo de lo que les pasaría a ustedes dos. Dice que lo hicieron para proteger a la familia. Elena se rió. De verdad se rió. Fue el sonido más horrible que jamás había escuchado. ¿Proteger a la familia?, repitió. Nos encerraron en la oscuridad. Nos mataron de hambre. Les mintieron a todos. Me dejaron reprobar en la escuela porque no me compraban gafas. ¿Y hicieron todo eso para proteger a la familia? Solo les estoy diciendo lo que ella dijo. Está mintiendo, dije. No fue un accidente. Usted leyó esos diarios. Ella estaba lastimando a Rosa, golpeándola, los moretones, las visitas al médico. Guzmán asintió. Somos conscientes de las discrepancias entre su declaración y la evidencia. El médico forense está realizando una autopsia completa. Sabremos más pronto. La mujer de la oficina del fiscal de distrito habló de nuevo. Independientemente de cómo murió Rosa, la ocultación de su muerte y la falsa denuncia de persona desaparecida son crímenes graves. Sus padres enfrentan una pena de prisión significativa de cualquier manera. Bien, dijo Elena. Miré a mi hermana. Su rostro estaba pálido pero firme. No más lágrimas. Solo una certeza fría y dura. ¿Hay algo más que necesiten de nosotras?, pregunté. Solo las muestras de ADN. Y es posible que tengamos más preguntas a medida que avance la investigación.
Nos tomaron muestras de las mejillas. Rápido. Clínico. Luego nos dejaron ir. Nos sentamos en mi coche en el estacionamiento de la estación de policía durante 1 hora. Ninguna de las dos podía conducir. Ninguna de las dos podía hablar. Simplemente nos sentamos allí mirando cómo el sol subía, tratando de descubrir cómo existir en esta nueva realidad. Finalmente, sonó el teléfono de Elena. Miró la pantalla. Es el número de mamá, dijo. El hospital debe haberle permitido hacer una llamada antes de transferirla. ¿Vas a contestar? Elena se quedó mirando el teléfono. Siguió sonando. No, dijo y dejó que fuera al buzón de voz. 1 minuto después, escuchamos el mensaje juntas. La voz de mamá, delgada y temblorosa. Chicas, por favor. Tienen que ayudarme. Están diciendo cosas terribles. Todos son mentiras. Ustedes me conocen. Saben que yo nunca. Por favor, devuélvanme la llamada. Soy su madre. Las amo. Por favor. Elena eliminó el mensaje. Regresamos a mi casa. No sabíamos qué más hacer. Periódico Actualización 2. La autopsia y la confesión quebrantada. Los resultados del ADN llegaron 5 días después. Coincidencia confirmada. Los restos en el patio trasero de mis padres pertenecían a Rosa Ana Ramírez, nuestra hermana. Guzmán llamó para dar la noticia. Lo dijo suavemente, como si no lo hubiéramos sabido ya, como si quedara alguna duda en nuestras mentes. El informe del médico forense está completo, agregó. Creo que deberían venir a verlo por ustedes mismas. Fuimos. La sala de conferencias se sintió más pequeña esta vez. Tal vez porque sabía lo que venía. Tal vez porque los muros de toda mi vida se estaban cerrando. Guzmán deslizó una carpeta sobre la mesa. Quiero advertirles, dijo. Esto es difícil de leer. Abrí la carpeta. Elena leyó por encima de mi hombro. El médico forense había encontrado múltiples fracturas curadas en los huesos de Rosa, costillas, brazos, una pierna. Algunas mostraban evidencia de curación inadecuada, lo que significaba que nunca fueron tratadas por un médico. Pero eso no fue lo que la mató. Causa de la muerte: traumatismo contundente en el cráneo. El daño era consistente con múltiples impactos, no con una sola caída. Múltiples impactos. Esto no fue un accidente, dije. No, asintió Guzmán. No lo fue. Su madre mintió. Su madre ha cambiado su historia 3 veces desde que la trajimos, dijo Cruz. A estas alturas, nada de lo que dice tiene credibilidad. ¿Qué está diciendo ahora? Guzmán suspiró. Ahora está culpando a su padre. Dice que él fue el que lastimó a Rosa. Dice que le tenía miedo y que no pudo detenerlo. Dice que él mató a Rosa y la obligó a ayudar a encubrirlo. ¿Y mi padre? Su padre apenas puede comunicarse. El derrame cerebral afectó su habla y cognición. Pero por lo que hemos podido reconstruir, él está contando una historia diferente. Afirma que su madre era la violenta. Dice que trató de protegerlas a ustedes, las niñas, pero que ella lo amenazó con lastimarlas si él interfería. Se estaban culpando el uno al otro. Por supuesto que lo estaban. Incluso ahora, enfrentando cargos de asesinato, no podían decir la verdad. No podían asumir la responsabilidad de nada. ¿Quién dice la verdad?, preguntó Elena. Honestamente, no creo que ninguno de los dos lo haga, dijo Guzmán. Basado en la evidencia, basado en esos diarios, creo que ambos fueron abusivos. Ambos lastimaron a esa niña. Y cuando fueron demasiado lejos, ambos decidieron encubrirlo. Cruz intervino. Hay algo más que deben saber. Durante nuestro registro de la casa, encontramos evidencia adicional escondida en el ático. Esta vez, abrió otra carpeta. Más Polaroids. Más diarios. Estos diarios cubrían el periodo de 1997 a 2005. Documentaban el abuso continuo hacia usted y su hermana después de la muerte de Rosa. Miré las páginas. La letra de mamá de nuevo. Octubre de 1998. Elena no dejaba de hacer preguntas sobre su hermana. Le dije que Rosa se había escapado porque era una niña mala. Dejó de preguntar después de que la encerré en el sótano. Marzo de 1999. La pequeña se cayó hoy. No quise empujar tan fuerte. Arturo dice que tenemos que ser más cuidadosos ahora. No podemos tener otro accidente. Junio de 2002. La escuela llamó de nuevo. Están preguntando por moretones. Lloré y les dije que las niñas inventan cosas para llamar la atención. Me creyeron. Siempre me creyeron. Página tras página. Año tras año. Cada vez que intentábamos obtener ayuda, cada vez que alguien notaba algo malo, cada mentira que decían para encubrirlo. Y debajo de todo, el conocimiento de que ya habían matado a una niña. Que cada vez que nos lastimaban, sabían exactamente hasta dónde podían llegar. Habían aprendido de su error. Habían aprendido a detenerse justo antes de lo que le habían hecho a Rosa. No solo fuimos maltratadas. Éramos las sobrevivientes, las que lograron no matar.
Elena cerró la carpeta. Sus manos estaban firmes, pero su rostro estaba blanco. ¿Hay algo más?, preguntó. Guzmán negó con la cabeza. Por ahora no. El fiscal de distrito está preparando el caso. Habrá un gran jurado, luego un juicio. Necesitaremos que ambas testifiquen. De acuerdo. Solo una cosa más. Cruz dudó. Su madre sigue pidiendo verlas. Dice que necesita explicar. Dice que entenderán si solo la dejan hablar. No, dije. ¿Están seguras? A veces ayuda. No, dijimos. Nos fuimos. El viaje a casa fue silencioso de nuevo, pero esta vez no era SOC. Era otra cosa. Algo que no podía nombrar. Cuando llegamos a mi casa, Elena se detuvo en la puerta. Necesito decirte algo, dijo. ¿Qué? La noche que conduje hasta aquí, la noche que encontré la caja, no estaba solo buscando evidencia. Esperé. Estaba buscando respuestas sobre por qué soy como soy. ¿Por qué no puedo mantener relaciones? ¿Por qué me asusto cuando la gente levanta la voz? ¿Por qué me despierto gritando 3 veces a la semana? Claudia, toda mi vida, pensé que había algo malo en mí, que estaba rota de alguna manera fundamental. Pero no era yo, Claudia. Eran ellos. Siempre fueron ellos. Estaba llorando de nuevo, pero de manera diferente esta vez. Como si algo dentro de ella se estuviera soltando. Y ahora sé que había otra niña, otra hermana, y le hicieron las mismas cosas. Cosas peores. La mataron y la enterraron en el jardín. Y nunca nos dijeron que existió. Y luego pasaron 20 años haciéndonos creer que estábamos locas, haciendo que todos pensaran que éramos unas mentirosas. Abracé a mi hermana. Nos quedamos allí en mi porche, abrazándonos, tal como habíamos tomado nuestras manos en ese sótano oscuro hace 30 años. Van a pagar, susurré. Van a ir a prisión. Van a morir allí. Lo sé. Y vamos a estar bien. ¿Lo estaremos? La abracé más fuerte. Vamos a intentarlo. Actualización 3. El juicio duró 2 semanas. Ambos padres fueron acusados de asesinato en primer grado, ocultación de una muerte, presentación de un informe policial falso y múltiples cargos de abuso infantil por lo que nos habían hecho a Elena y a mí después de la muerte de Rosa. La lectura de cargos se llevó a cabo 3 semanas después de su arresto. Yo fui. Elena se quedó en casa. Dijo que no podía enfrentarlos todavía, que guardaría sus fuerzas para el juicio. La sala del tribunal estaba abarrotada. La noticia se había corrido sobre el caso. Una niña desaparecida desde 1997, un cuerpo en el Rosal, padres de 70 y tantos años acusados de asesinato. Las noticias locales habían estado publicando historias durante días. Me senté en la última fila tratando de ser invisible. Pero cuando trajeron a mamá y a papá, mamá me vio inmediatamente. Sus ojos se fijaron en los míos. Parecía más pequeña en el mono naranja, más vieja. Su cabello estaba gris y pajizo, no peinado como siempre lo mantenía. Me murmuró algo. No pude distinguir qué. No quería saberlo. Papá estaba en una silla de ruedas. El derrame cerebral le había afectado mucho. Parecía confundido, perdido. No como el hombre que solía gritarnos desde su lugar en el sofá. No como el hombre que se encogió de hombros cuando nos encontró encerradas en el sótano. Parecía lo que era, un hombre viejo y roto que había hecho cosas terribles y finalmente estaba enfrentando las consecuencias. La jueza leyó los cargos. Asesinato en primer grado, ocultación de muerte, presentación de un informe policial falso, abuso infantil, negligencia infantil. La lista continuaba. Mamá y papá se declararon no culpables. Por supuesto que lo hicieron. Los abogados de papá intentaron argumentar que no era competente para ser juzgado debido al derrame cerebral. 3 evaluaciones psiquiátricas independientes dijeron lo contrario. Podía comprender los cargos. Podía participar en su defensa. Simplemente era lento y farfullaba sus palabras. La fiscalía argumentó que eso era karma. La jueza no se rió, pero vi que su boca se crispó. El juicio comenzó en octubre. Las hojas cambiaban de color fuera de las ventanas del juzgado. Recuerdo que pensé lo extraño que era que la vida continuara, que las estaciones siguieran girando, que la gente estuviera rastrillando hojas, comprando calabazas y planeando disfraces de Halloween. Mientras que dentro de este edificio, estábamos exponiendo las peores cosas que los seres humanos pueden hacerse unos a otros. Mamá subió al estrado en su propia defensa. Un gran error. Su abogado había intentado disuadirla. Escuché más tarde que habían discutido sobre eso durante horas, pero mamá siempre había pensado que era la persona más inteligente en cualquier habitación. Siempre había creído que podía salir de cualquier cosa hablando. Lo había estado haciendo durante 30 años. ¿Por qué esta vez sería diferente? Intentó la rutina de la madre llorosa. Habló de lo difícil que era criar a 3 niñas sin ayuda. De cómo Arturo siempre estaba en el trabajo o en el bar. De lo abrumada que estaba. De cómo nos amaba a todas, pero a veces perdía los estribos.
de cómo la muerte de Rosa fue un terrible accidente que la atormentaba todos los días. Nunca quise lastimarla, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Se cayó. Se cayó por las escaleras y se golpeó la cabeza. Traté de ayudarla. Llamé a Arturo. Cuando él llegó a casa, ella ya se había ido. Entonces, ¿por qué no llamó al 911? Preguntó el fiscal. Entré en pánico. Ambos entramos en pánico. No estábamos pensando con claridad. Acabábamos de perder a nuestra hija. Así que la enterraron en el patio trasero. No sabíamos qué más hacer. Y luego la reportaron como desaparecida. Teníamos miedo. Sabíamos cómo se vería. Pero sabíamos que nadie creería que fue un accidente. Porque no fue un accidente, ¿verdad, señora Ramírez? Lo fue. Juro que lo fue. Luego el fiscal mostró los diarios. Había ampliado las páginas en exhibiciones gigantes. La propia letra de mamá. Magnificada para que toda la sala pudiera leerla. 14 de junio de 1994. Rosa no deja de llorar. Nada de lo que hago ayuda. A veces pienso en poner mi mano sobre su boca solo para hacerla parar. El rostro de mamá palideció. Marzo de 1995. Rosa me hizo enojar mucho hoy. Derramó jugo en mi alfombra nueva. Le agarré el brazo demasiado fuerte. Lloró durante 1 hora. Arturo dice que tengo que ser más cuidadosa. Se le hacen moretones fácilmente. Estaba estresada, susurró mamá en el micrófono. Estaba abrumada. Esos eran solo pensamientos, solo desahogos. Septiembre de 1995. La maestra preguntó por el moretón en el brazo de Rosa. Dije que se cayó en el patio de recreo. Me creyó. Rosa no dijo nada. Está aprendiendo a guardar silencio. Eso es bueno. El fiscal dejó que el silencio se prolongara. El jurado miró fijamente a mi madre. Ella se retorcía en el estrado de testigos como un insecto bajo una lupa. Señora Ramírez, ¿es esta su letra? Sí, pero... Y estas entradas fueron escritas durante un periodo de 3 años, ¿correcto? Sí, pero tienen que entender. 3 años de abuso documentado. 3 años de mentiras. 3 años de enseñar a una niña a guardar silencio sobre sus lesiones. Y luego, en julio de 1997, esa niña terminó muerta. Usted dice que fue un accidente. El médico forense encontró evidencia de múltiples fracturas curadas, costillas, brazos, una pierna. Una niña de 5 años con un historial médico de un jinete de rodeo. ¿Fue eso un accidente también? La compostura de mamá se resquebrajó. Comenzó a gritar que éramos unas ingratas, que nunca habíamos entendido lo duro que trabajaba, que los niños de hoy no tenían respeto por sus padres, que Rosa había sido difícil desde el día en que nació, que algunos niños simplemente nacían malos. La jueza tuvo que pedir orden 3 veces. El fiscal le leyó sus propias palabras. Cada entrada fría y calculadora sobre encubrir lesiones, cada nota sobre enseñarnos a guardar silencio, cada descripción de castigo que ninguna persona razonable llamaría disciplina. Cuando salió del estrado, el caso había terminado. Todos en esa sala sabían que era culpable. La única pregunta era exactamente de qué era culpable. El jurado tardó 4 horas en condenar. Papá fue declarado culpable de asesinato en 2º grado. El jurado creyó que estuvo presente y fue cómplice, pero no pudieron probar más allá de toda duda razonable que él propinó los golpes fatales. También fue condenado por todos los cargos de abuso. Mamá fue declarada culpable de asesinato en 1er grado. Los diarios eran demasiado condenatorios. El patrón de abuso era demasiado claro. La evidencia demostró que ella era la abusadora principal y que la muerte de Rosa fue el resultado inevitable de años de violencia. La sentencia llegó un mes después. La sala del tribunal estaba más tranquila esta vez. Los espectadores se habían pasado a otras tragedias. Solo éramos la familia ahora, Elena y yo en la galería, algunos parientes que habían venido a apoyar a nuestros padres, aunque habían dejado de hacer contacto visual con nosotras semanas atrás. El fiscal solicitó la sentencia máxima. Habló de Rosa, de cómo podría haber sido su vida, de los 27 años que pasó olvidada en una tumba poco profunda mientras sus asesinos vivían libres. El abogado de papá pidió clemencia. Dijo que su cliente era viejo y estaba enfermo, que ya había sufrido suficiente, que la prisión sería una sentencia de muerte. La jueza no pareció conmoverse. El abogado de mamá intentó un enfoque diferente. Dijo que su cliente era víctima de sus circunstancias, de su crianza, de las presiones imposibles de la maternidad, que necesitaba ayuda, no castigo. Elena se rió a carcajadas. La jueza tuvo que pedirle que se callara. Luego fue nuestro turno. Elena y yo dimos declaraciones de impacto de la víctima. Yo fui primero. Había escrito la mía, la había practicado 100 veces, pero cuando me puse de pie mirando a mis padres al otro lado de la sala, tiré el papel. Cuando yo tenía 12 años, dije, una maestra preguntó por moretones en mi brazo. Le dije la verdad.
Dije que mi madre me agarró demasiado fuerte durante una discusión. La escuela llamó a casa. Mi madre lloró y les dijo que yo estaba pasando por una fase, que inventaba historias para llamar la atención. Le creyeron. Siempre le creyeron. Miré a mamá. Ella no me miraba a los ojos. Toda mi vida, pensé que había algo malo en mí. Pensé que era una mentirosa. Pensé que estaba loca porque eso es lo que les dijiste a todos. Eso es lo que nos dijiste. Y ahora sé que había otra niña, una hermana que nunca conocí. Y le hiciste las mismas cosas. Y cuando fuiste demasiado lejos, la enterraste en el patio trasero y fingiste que nunca existió. Me volví hacia la jueza. No me importa lo que les pase. Prisión, asilo de ancianos, corredor de la muerte, no importa. Lo que importa es que Rosa existió. Fue real. Tenía un nombre y una cara y una vida que le fue robada. Y durante 27 años, las únicas personas que sabían la verdad eran las que la mataron. Ahora todo el mundo lo sabe. Eso es todo lo que importa. La declaración de Elena fue más corta. Solo dijo una cosa: nos encerraron en el sótano donde escondieron la evidencia del asesinato de nuestra hermana. Cada vez que nos castigaban, pasaban junto a su pulsera de hospital, su certificado de nacimiento y sus fotos, y no sentían nada. Eso les dice todo lo que necesitan saber sobre quiénes son. La jueza tardó 30 minutos en emitir su fallo. Papá recibió 30 años. Con su edad y salud, eso era efectivamente cadena perpetua. Mamá recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Observé desde la galería cómo se la llevaban esposada. Me miró una vez. Su rostro estaba en blanco, vacío, como si no quedara nada dentro. Por un segundo, pensé que podría decir algo. Disculparse. Explicar. Cualquier cosa. Pero solo me miró como si yo fuera una extraña, como si no fuera nada. Luego la llevaron por la puerta y desapareció. Después de la sentencia, un reportero nos abordó fuera del juzgado. Chico joven con un micrófono y un camarógrafo detrás de él. Nos metió el micrófono en la cara antes de que pudiéramos llegar a nuestro coche. ¿Cómo se sienten? ¿Se ha hecho justicia? Elena respondió. Yo estaba demasiado cansada, demasiado vacía. Justicia sería que mi hermana estuviera viva. Justicia sería crecer en una casa donde no tuviéramos miedo. Justicia serían unos padres que realmente nos amaran. Miró directamente a la cámara. Esto no es justicia. Estos son consecuencias. Finalmente, después de 30 años, nuestros padres están enfrentando consecuencias. El clip se volvió viral. Todavía recibo mensajes al respecto a veces. Extraños que me dicen que soy valiente. Extraños que me dicen que soy una traidora a mi propia familia. Extraños que preguntan cómo pueden ayudar a niños en situaciones similares. Dejé de leerlos después de un tiempo. Una semana después de la sentencia, celebramos un funeral para Rosa. No teníamos mucho. La policía nos había devuelto algunos artículos después de que ya no fueran necesarios como prueba. Algunas de las Polaroids, la pulsera del hospital, el mechón de cabello en la bolsa de plástico. El condado entregó sus restos después de la confirmación del ADN. Lo que quedaba de ella cabía en una pequeña caja de madera, más pequeña que una caja de zapatos. 27 años bajo tierra no habían dejado mucho. La enterramos en un pequeño cementerio a las afueras de la ciudad, jardín conmemorativo Hillcrest. Era tranquilo allí, verde, pacífico, nada como el patio trasero donde había pasado casi 3 décadas. Elena eligió la lápida, mármol blanco con rosas rosadas grabadas alrededor de los bordes. Habíamos discutido sobre las rosas al principio. Pensé que era demasiado cruel, un recordatorio de donde la habíamos encontrado, pero Elena dijo que no. Dijo que las rosas le pertenecían a Rosa ahora, no a mamá, no a ese jardín de mentiras. Las rosas serían sobre el recuerdo, sobre el crecimiento, sobre algo hermoso surgiendo de algo terrible. La lápida decía, Rosa Ana Ramírez. 15 de marzo de 1992, julio de 1997. Amada hermana, finalmente en paz. Éramos las únicas allí. Elena y yo, y el director de la funeraria que nos había ayudado a arreglar todo. Ningún otro familiar vendría. Nuestros parientes cercanos se habían puesto del lado de nuestros padres o no querían tener nada que ver con ninguna de nosotras. Tías y tíos que nos conocían de toda la vida, primos con los que habíamos jugado en vacaciones, abuelos que habían enviado tarjetas de cumpleaños todos los años, todos se habían ido. O defendiendo a nuestros padres o huyendo del escándalo. Estaba bien. Rosa nunca había tenido a nadie más que a nosotras de todos modos. Y apenas la recordábamos, pero estábamos aquí ahora. Eso tenía que contar para algo. El director de la funeraria dijo algunas palabras, cosas genéricas sobre la paz y el cielo y el descanso. Apenas escuché. Estaba mirando la lápida y el nombre de mi hermana grabado en piedra. Había estado viva durante 5 años. Solo 5 años. Una vida entera reducida a 2 fechas y una frase. Cuando el director terminó, di un paso adelante. Había traído flores, rosas rosadas del supermercado.
No eran especiales, pero eran reales. Eran nuestras. Lamento no haberte encontrado antes, le dije a la tumba, le dije a lo que sea que pudiera estar escuchando. Lamento no haber sabido. Lamento no haber podido protegerte. Elena se arrodilló junto a la lápida. Puso su mano sobre el mármol, trazando las letras del nombre de Rosa. No merecías nada de eso, dijo. Solo eras una niña pequeña, de 5 años. Merecías amor y seguridad y la oportunidad de crecer. Merecías fiestas de cumpleaños y obras escolares y primeros amores y todas las cosas estúpidas y maravillosas que componen una vida. Y te lo quitaron. Pero te recordamos ahora y seguiremos recordando. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada día, ya no estás olvidada. Tienes un nombre y un lugar y 2 hermanas que te aman. No tuvimos suficiente tiempo contigo, pero tenemos el resto de nuestras vidas para compensarlo. Nos quedamos hasta que el sol comenzó a ponerse. El cementerio estaba en silencio, excepto por los pájaros y el sonido distante del tráfico. Sonidos normales. Los sonidos del mundo continuando sin nosotras. Cuando fue hora de irnos, Elena se levantó y se sacudió la hierba de las rodillas. Gracias, me dijo. ¿Por qué? ¿Por estar aquí? ¿Por creerme cuando llegué con esa caja? ¿Por no decirme que estaba loca? No estás loca. Nunca estuviste loca. Lo sé ahora. Caminamos de regreso al coche juntas. La puesta de sol pintó todo de dorado y naranja. Era el tipo de atardecer que te hace sentir pequeña. Te hace sentir que tus problemas no importan en el gran esquema de las cosas. Pero sí importan. Siempre importan. Lo que le sucede a una persona importa. Lo que le pasó a Rosa importa. Y ahora todo el mundo lo sabe. 3 meses después, recibí una carta de la prisión, de mamá. Casi la tiro sin leerla, pero algo me hizo abrirla. La letra era más temblorosa ahora. La prisión le estaba costando. Querida Claudia, sé que me odias. Sé que nunca me perdonarás, pero necesito que sepas que las amé a todas. Amé a Rosa. Amé a Elena. Te amé. Estaba enferma. Lo sé ahora. Algo andaba mal conmigo. Algo que me hizo lastimar a las personas que más amaba. No estoy poniendo excusas. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepas que en algún lugar, debajo de todas las cosas terribles, había amor. Tu madre. Le mostré la carta a Elena. Ella la leyó una vez, luego la rompió y la tiró a la basura. No hay excusa, dijo. No hay explicación. No hay amor oculto debajo del abuso. Fue cruel porque eligió ser cruel. Nos lastimó porque quería lastimarnos. Y mató a Rosa porque no pudo evitar lastimar a una niña que no podía defenderse. Me miró. Eso no es amor, Claudia. Eso nunca fue amor. Y pretender lo contrario simplemente la absuelve. No respondí a la carta de mamá. Nunca respondí a ninguna de ellas. Eventualmente, dejaron de llegar. Elena se mudó más cerca de mí después del juicio. Consiguió un apartamento a 20 minutos. Cenamos juntas todos los domingos. A veces hablamos de nuestra infancia. A veces hablamos de Rosa. A veces simplemente vemos televisión mala y fingimos que somos personas normales con vidas normales. Ambas estamos en terapia, con diferentes terapeutas, pero compartimos el mismo diagnóstico, TEP complejo por abuso infantil prolongado. Las pesadillas son menos frecuentes ahora. Los sobresaltos están mejorando. Estamos aprendiendo a confiar en la gente. Aprendiendo a creer que merecemos el bien.